Desde aquel día en que estallaron nuestras emociones en el estacionamiento hasta ahora, han pasado 10 días en los que Kim y yo no nos hemos dicho nada. Durante los descansos para almorzar, Kim se va a comer con los programadores en vez de ir con nosotros. El rostro que antes sonreía para burlarse, ahora solo tiene una expresión seria, sobre todo cuando pasa junto a mi escritorio. Aquellos ojos afilados ni siquiera me miran. El ambiente entre nosotros es algo frío, y es tan evidente que hasta nuestros compañeros se dieron cuenta. Escuché a los demás hablar de ello, pero nadie se atrevió a acercarse a preguntarnos qué había pasado, salvo Jade, que me lo preguntó el martes. Le conté que tuvimos una pequeña pelea, pero no entré en detalles, y Jade no insistió para averiguar los pormenores, como siempre. Cuando nos peleamos, estaba muy disgustado con Kim, pero con el paso del tiempo me calmé y reflexioné sobre lo que sucedió. Aunque Kim me levantó la voz temperamentalmente, lo hizo porque estaba preocupado. Decir que es mitad culpa suya y mitad culpa mía es probablemente cierto, porque yo también le hablé muy mal y pasé por alto sus preocupaciones completamente. Si alguien por quien tuviera preocupación me gritara así a la cara, probablemente me sentiría muy mal. No es la primera vez que me peleo con Kim. Nos hemos peleado muchas veces tanto por asuntos menores como por grandes asuntos, como el error que cometimos la noche de la fiesta de bienvenida de Mike el año pasado. Pero nunca me había sentido tan triste por ninguna de esas peleas como por esta, porque en el fondo de mi corazón sé que esta pelea implica que nuestra relación ha terminado, sin que ninguno de los dos tenga que decir nada. El pitido de la fotocopiadora avisando que se ha quedado sin papel me saca de mis pensamientos y me hace regresar mi atención a lo que tengo delante. Cojo una nueva resma de papel y la introduzco en la máquina justo cuando oigo a Jay pronunciar mi nombre. ¡Uea! ¿Qué pasa? Me giro para mirar a la alta figura de mi mejor amigo mientras camina hacia mí. El señor Creed envió un mensaje en el grupo de chat, llamándote. Mencionó algo sobre cambiar los detalles del trabajo. Está bien, digo sin emoción. Aquel hombre sigue molestándome constantemente, intentando utilizar el trabajo para forzarme. Realmente detesto a este tipo de personas, pero sé que no tengo ninguna autoridad para negociar con él. Ya he ideado una solución, pero si no llego al punto de no poder soportarlo más, no la utilizaré. Realmente espero no tener que usarla. Oye, me giro para mirarlo interrogativamente. Jade mira a su alrededor y una vez se asegura de que todos nuestros compañeros están concentrados en su trabajo, se acerca a mí mientras baja la voz. ¿Tú y Kim siguen sin hablarse? Asiento con la cabeza como respuesta. Ni siquiera sé si aún quiere hablar conmigo, pero su indiferencia en los últimos días debería ser una respuesta. ¿Estás bien? La pregunta de Jade me hace detenerme justo cuando estoy sacando el documento de la fotocopiadora. ¿Por qué? Creo que no te ves bien. ¿Hay algo que quieras contarme? No sé qué aspecto tiene mi cara, pero la expresión en los ojos de Jade al mirarme está claramente llena de preocupaciones. Me hizo recordar el año anterior, cuando me peleé con Kim. En aquel entonces, Jade también me preguntó sobre lo que pasó de esta manera, y mi respuesta fue, estoy bien. Trago saliva y fuerzo una respuesta con dificultad. No te preocupes, pronto todo terminará. Esa última palabra se queda en la punta de mi lengua. Me resulta demasiado doloroso decirla. Evito mirarlo a los ojos y finjo concentrarme en la fotocopiadora. Puedo oír a Jay suspirar profundamente antes de poner su mano blanca en mi hombro. No sé qué te pasa, pero si no te sientes bien puedes decírmelo cuando estés listo para compartirlo. Siempre estaré aquí listo para escucharte. Quiero decir que siempre estoy dispuesto a escucharte de verdad. No es que quiera entrometerme en tus asuntos personales. No me malinterpretes.
Aquella voz ansiosa me hace esbozar una pequeña sonrisa. Gracias, digo en voz baja. Jay me da una palmada en el hombro y regresa a su escritorio. Mis ojos siguen a mi amigo. Siempre me he sentido agradecido de que eligiera caminar hacia mí y me saludara el día de la primera actividad de convivencia en la facultad, cuando conseguimos nuestras primeras plazas en la universidad. De lo contrario, con una personalidad como la mía, no habría conocido a un gran amigo como él. Y si no hubiera conocido a Jay, no habría tenido la oportunidad de conocer a Kim. La mano con la que sostengo el papel tiembla ligeramente mientras mis ojos observan a la persona en cuyo nombre acabo de pensar y que está demasiado estresado trabajando. De hecho, me he sentido culpable durante los últimos días. Quiero hablar con él, pero tengo miedo de que siga enfadado conmigo, miedo de que me mire fríamente y miedo de que se aleje de mí como lo hizo aquel día. No quiero volver a ver algo así nunca más. Durante todo el día trabajo sin ninguna concentración, debido al conflicto entre la culpa y el miedo en mi mente. Pienso y pienso una y otra vez sintiéndome confundido. Finalmente, cerca del final del día laboral, decido armarme de valor con la intención de hablar con Kim, cara a cara después del trabajo. Han pasado muchos días, así que puede que Kim se haya calmado un poco. Al menos, si me disculpo con él, aunque no deje de estar enfadado conmigo, podré disminuir el peso en mi corazón. El reloj de pared marca las 5:30. Apago rápidamente la computadora y me giro para mirar a la persona del escritorio de atrás, que está de espaldas a mí, guardando sus cosas en la mochila. Sin darme cuenta, aprieto los labios con fuerza. Mi corazón late con preocupación, pero cuando estoy a punto de llamarlo, su teléfono que está sobre su escritorio vibra. Sí, mamá, dice la voz grave, y ronca mientras coge las llaves de su coche. Pasa por mi lado y sale rápidamente de la oficina del departamento. Uea, ¿qué haces ahí parado? ¿No te vas a casa? Jay, que acaba de volver del baño, me mira dubitativo, mientras yo me quedo quieto. Cojo mi mochila y suspiro profundamente. No pasa nada. El lunes podré pedirle disculpas frente a frente. Me pasé todo el sábado limpiando mi departamento. Cuando me despierto de nuevo el domingo, no me siento cansado. Me levanté muy tarde y me dio pereza cocinar, así que bajé a comprar comida precocinada a la tienda y vuelvo a mi habitación a comer mientras veo las noticias en la tele, sin prestar atención durante un largo tiempo. Cuando me aburro, apago el televisor y salgo al balcón a tomar aire. Miro el cielo sombrío, que no luce muy diferente de cómo me siento en este momento. Desde que Jade me dijo que Kim va a tener otra comida con aquella chica que le eligieron, he estado pensando en ello en mi cabeza todo el tiempo. Aunque dijo que no le interesaba, el hecho de que accediera a cenar con ella por segunda vez puede decirme muchas cosas. Parece que Kim lleva muy bien la nueva relación que ambos han establecido y que cuenta con el apoyo de su familia, mientras que yo sigo en el mismo vacío. Conozco a Kim desde hace muchos años. Al inicio me sentía disgustado cada vez que lo miraba. Luego empecé a sentirme cómodo a su lado. Y al final terminé saliendo herido. Aunque he pasado por muchas relaciones románticas, nunca supe que pudieran ser tan dolorosas. Si pudiera volver el tiempo atrás, no me habría arriesgado a tener una relación de amigos con beneficios. El precio de jugar con los sentimientos, que es lo que menos pueden controlar los humanos, es demasiado alto para pagarlo. Si él y yo hubiéramos seguido siendo solo amigos como antes, las cosas no habían terminado así. Es mi culpa. Ha sido mi culpa todo el tiempo. El teléfono que está sobre la mesa de la sala vibra, rompiendo el ambiente tranquilo. Vuelvo a entrar en la habitación y lo agarro para revisarlo. En cuanto veo el nombre de la persona que llama, una pequeña sonrisa aparece en mi boca, por primera vez en el día. Hola, nueva estudiante universitaria. Piuea, ¿cómo estás? Dice alegremente Tonkao a través de la línea. Mi hermana
acaba de entrar de novata en la Facultad de Bellas Artes y Artes Aplicadas, en el programa de diseño de la comunicación, en una universidad que no está muy lejos de Bangkok. Así que Tonkao regresa a casa todas las semanas. Aunque mamá y yo perdimos el contacto, sigo en contacto permanente con mi hermana a través de Line. A veces le envío una mesada porque me preocupo por ella. Bueno, estoy bien. ¿Qué tal tú? ¿Es difícil la universidad? Es bastante difícil. De hecho, es difícil porque hay muchas actividades. A veces la actividad termina a las 8 o a las 9 de la noche. Cuando vuelvo a la residencia, ya estoy agotada, estoy muy cansada, se queja mi hermana. La escucho y me río por lo bajo. Cuando era novato, realmente había muchas actividades que hacer. Puede que sea así en casi todas partes. ¿Dónde estás ahora? ¿En casa o en la residencia? Estoy volviendo a la residencia. Acabo de salir de la casa. Oh, Piuea, antes vino un tipo a ver a mamá. ¿Quién era? Alzó las cejas, preguntándome quién podría ser, pero al oír a Tonkao decir la siguiente frase, la mano que sostiene mi teléfono lo aprieta con fuerza, sintiéndome furioso. Dijo que es tu supervisor en la oficina, que estaba haciendo un recado en el vecindario y quiso pasar a saludar. Mamá se quedó hablando con él y me dijo que saliera, así que te llamé. No sé si es realmente tu supervisor. Tengo miedo de que engañe a mamá. ¿Y dijo su nombre? Dijo que se llama Creed. Una vez que termina de hablar, aprieto mi puño con fuerza, tratando de mantener mi furia bajo control. Ha ido demasiado lejos. Yo me encargaré. Deberías darte prisa y regresar a tu dormitorio. Cuando llegues, mándame un mensaje. Está bien. Tonkao acepta. Cuelgo el teléfono, me cambio de ropa rápidamente y conduzco directo a casa al instante. Puede presionarme como quiera en el trabajo, pero ahora se está pasando de la raya. Está invadiendo mi privacidad. La única forma que tenía de saber dónde vive mi familia era mirar mi documento de solicitud de empleo, y no me creo ni por un segundo que estuviera por el vecindario, y de repente se acordara de que la familia de uno de sus subordinados vivía por allí, y quisiera pasar a saludarlos. Es imposible. Piso a fondo el acelerador. Menos mal que el tráfico del domingo no está congestionado, así que tardo solo 10 minutos en llegar a casa de mi padrastro. Casi suelto palabras vulgares cuando veo el Volvo plateado del señor Creed estacionado delante de casa y el dueño del vehículo saliendo de la casa mientras habla agradablemente con mi madre, que parece alegre. «Mamá», la llamo sin dejar de mirar a mi alto supervisor. El señor Creed levanta ligeramente las cejas al verme, antes de dedicarme una falsa sonrisa. Por lo tanto, mi mirada se vuelve aún más fría. «Oh, es bueno que estés aquí. Tu supervisor vino a hablar conmigo. Dijo que estaba haciendo un recado en el vecindario y que se acordó de que tu casa estaba por aquí, así que pasó a saludar. Trajo algunas frutas. Muchas gracias, señor Creed». Al final de la frase, mamá le dedica una dulce sonrisa, y él responde con una falsa sonrisa amable, como de costumbre. «De nada, señora». «Por favor, vete ya. Quiero hablar con mi familia». Hablo mientras hago lo posible por reprimir mi enfado. Estoy demasiado harto de él. No tiene ningún derecho a ver a mi madre sin mi consentimiento. Ninguno de mis amigos, por muy cercanos que seamos, ha hecho algo. Nunca nada parecido como esto. Está bien. Ya me iba de todas formas. Nos vemos mañana en la oficina, Nuea. Sus ojos brillan ligeramente, con una sensación de victoria, como si le complaciera verme disgustado sin que yo pueda hacer nada para evitarlo. Fulmino con la mirada al señor Creed, mientras camina hacia su coche, maldiciéndolo en mi cabeza. ¡Qué gran imbécil! Dilo, ¿es tu supervisor o tu marido? Tan pronto como el coche del señor Creed se aleja, mamá me pregunta emocionada, ¿es realmente rico? Mira su coche, ¿es tan lujoso? Es mi supervisor, digo abruptamente. Parece interesado en ti. Me di cuenta. Atrápalo rápido. Aquellas palabras me dejan helado.
Me giro para mirar a mi madre, sin poder creer lo que ven mis ojos. ¿No me odias porque me gustan los hombres? Oh, ¿y detuviste ese comportamiento? Ahora ya no me importa. Puedes ser un loco y pervertido homosexual todo lo que quieras, pero cuando conozcas a un tipo rico como este, atrápalo. No seas tonto y lo dejes ir. ¿Me entiendes? Si eres rico, nuestra familia también estará bien. Siento como si mi corazón hubiera sido gravemente herido por las palabras de mi propia madre. Aunque conozco bien mi situación, oír esas palabras me deja aún más claro que yo no significo absolutamente nada para ella. No soy más que un loco cuyo único propósito es ganar dinero para la familia. Podían tirarme donde quisieran, podían ordenarme hacer cualquier cosa. ¿Eso es todo lo que he sido para ti? Mi voz tiembla tanto que incluso yo me sorprendo. Entonces, ¿qué piensas que soy? ¿Solo tu cajero automático? ¿Qué te pasa? Me mira con enfado. ¿Qué estás balbuceando? Te pregunté qué soy para ti. Es la primera vez que le grito a mi madre. Ella hace una pausa, pero una vez que se controla me regaña. ¿Me estás gritando? Soy tu madre. Los gritos hacen que los transeúntes se detengan a mirar. Incluso los vecinos se sobresaltan y se asoman para ver qué pasa. Pero ahora ya enloquecí completamente. Ya no me importa cómo puedan mirarme los demás. Ya no me importa todo lo que me rodea. ¿Y no tengo razón? Aparte de cuando necesitas dinero, ¿alguna vez te has preocupado por mí? Cálmate, Uea. Creo que deberíamos hablar con calma. Acabas de llegar. Estás cansado. Vamos adentro. El tío Zorn, que acaba de salir de casa, intenta mediar entre nosotros. Lo miro y le digo con voz fría: por favor, cállate. No estoy hablando contigo. No te atrevas a ser tan insolente con tu padre. Tan pronto termino de hablar, mamá me reprende de inmediato. Me quedo inmóvil, con la mirada perdida en la mujer que me dio a luz. Luego fuerzo una carcajada, sintiéndome patético conmigo mismo. No importa qué tan triste esté, no importa qué tan enfadado esté, mamá nunca se ha preocupado por mí, ni se preocupará por mí. Eso no es nada comparado con verla defender a ese hombre delante de mí. ¿Padre? Las lágrimas empiezan a brotar de mis ojos. Aprieto la mandíbula, sintiéndome incontrolablemente inferior. Solo es tu nuevo marido, al que tanto amas, no es mi padre. ¿Cómo puedes decir eso? Él pagó tus estudios, mocoso desagradecido. Mamá se abalanza sobre mí y me golpea muy fuerte antes de que mi padrastro la agarre y la parte. Mi hombro golpeado me duele antes de entumecerme. Lágrimas resbalan lentamente por mis mejillas, y esas lágrimas no son en absoluto lágrimas de dolor físico. Sí, soy un desagradecido y tú solo lo defiendes. Incluso aquel día en que te dije que había abusado de mí, te pusiste de su parte. Mi grito tiembla tanto que casi es un sollozo. Me vuelvo para mirar al tío Zorn a la cara, pero él aparta el rostro para no mirarme a los ojos. Sinceramente, ¿alguna vez te has sentido culpable por lo que me hiciste? ¿De qué estás hablando? Cállate de una vez, grita mamá en voz alta. Sus ojos miran nerviosamente a su alrededor, como si temiera que la gente pudiera oír y chismear sobre esto. Estoy diciendo la verdad. ¿Qué hay de ti? ¿Alguna vez te has preocupado por mí? Durante todo este tiempo, ¿alguna vez has pensado en mí? ¿Qué es lo que odias tanto de mí? Pregunto en medio de muchos ojos que observan esta pelea. Cuanto más digo, más enfadada luce mamá. Cuando empiezo a oír murmullos a su alrededor, parece enloquecer. Sí, te odio a ti y a tu padre, grita, señalándome a la cara con el dedo tembloroso, mientras yo me quedo atónito por lo que estoy escuchando. ¿Sabes por qué te odio? Tú eres mi error. Tu padre no era más que un bastardo ocioso. No trabajaba duro y se atrevió a pedirme que fuera su esposa. Yo no estaba dispuesta a casarme con él. Me obligaron. Siempre me decía lo mucho que me quería, y luego tuvo una aventura con una amante rica. Me dejó para vivir una vida cómoda, dejándote como mi carga.
Si no te hubiese tenido, mi vida sería tan difícil. Todo mi cuerpo se entumece de pies a cabeza, mientras los ojos de mi madre se inyectan en sangre a causa del resentimiento. Las palabras brotan de su boca como si no pudieran detenerse. Hubiera tenido un futuro brillante si no me hubiera casado con él. Si no te hubiera tenido a ti, no habría tenido que trabajar. Luego creciste y te convertiste en un maricón para mortificarme a los ojos de los demás. No tienes nada de lo que sentirme orgullosa. Aquel regaño sonó por todo el lugar. Parece que mamá dijo todo lo que tenía que decir, ya que se detuvo jadeando pesadamente en brazos de mi padrastro. ¿Es así?, murmuró casi inaudiblemente. Cada palabra suya me destrozó el corazón. Tenía la esperanza de que hubiera una pequeña fracción del corazón de mi madre que aún me mirara como a su hijo, pero hoy por fin descubrí que no había ninguna. Puede que incluso nunca hubiera habido una desde el principio. ¿Y por qué no abortaste? ¿Por qué me dejaste nacer?, pregunto con voz suave. Si no tenías intención de amarme, ¿por qué me dejaste nacer? De mi madre no salió más que silencio. Apartó la mirada de la persona que me dio a luz y digo con voz temblorosa: lamento haber sido tu error, pero no te preocupes. A partir de ahora ya no habrá ningún error en tu vida. Una vez que termino de hablar, camino de vuelta a mi coche, lo arranco e inmediatamente me alejo sin mirar atrás. No me importa qué pensará mamá de mis palabras. En este momento no me importa nada en absoluto. Mi corazón ha sido completamente destrozado. Intento con todas mis fuerzas contener las lágrimas y conduzco de vuelta a mi departamento, pero al final tengo que parar para llorar desconsoladamente. Cada palabra de mi madre aún resuena en mis oídos. Aquellas palabras son como clavos que se clavan una y otra vez en mi herida, que nunca han logrado cicatrizar del todo. Todo este tiempo he sabido que mamá estaba decepcionada de que yo fuera así. Esa fue la razón por la que estudié mucho y saqué tan buenas notas que logré graduarme con honores, para que se sintiera orgullosa, para luego trabajar y ahorrar dinero para ella todos los meses. Esperaba que lo que había intentado hacer fuera suficiente para compensar hasta cierto punto la decepción que le había causado, pero hoy me enteré que por mucho que me esforzara por ella, nunca se había dado cuenta de su valor, porque me había odiado desde el principio. Sí, todos los errores empezaron desde que nací. Me seco las lágrimas, contengo los sollozos, meto la mano en el bolsillo de mi pantalón y saco el teléfono con la mano temblorosa. Abro el registro de llamadas y un nombre me llama la atención y hace que las lágrimas vuelvan a brotar. La última vez fue Kim quien me consoló, pero ahora mismo podría estar cenando con su futura prometida. Ahora no puedo llamarlo. No podré volver a encontrar consuelo en aquel cálido abrazo. Nunca más. Jade. Contengo los sollozos y hablo por teléfono. ¿Qué hay? ¿Estás libre ahora? Solo estoy comiendo y relajándome, no estoy haciendo nada en particular. ¿Y por qué te tiembla la voz?, me pregunta la persona al otro lado de la línea. Respiro hondo antes de hablarle otra vez. ¿Puedo pasar por tu departamento? Creo que ya no puedo soportarlo. Casi lloro al final de la frase. Aunque intenté controlar mi voz para que no me temblara, no sirvió de nada. Oye, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Fui a casa de mi padrastro. Ahora estoy volviendo a mi departamento, pero no quiero estar solo. Entonces ve a tu departamento. Iré allí enseguida. La voz al otro lado de la línea suena más que un poco asustada. Acepto en silencio y cuelgo el teléfono. Luego conduzco directamente a mi condominio. Uea. 30 minutos más tarde, Jay camina hacia mí en cuanto me ve llegar a buscarlo al vestíbulo del condominio, con los ojos hinchados. Miro al sofá del fondo, donde está sentado Mai. En cuanto el más joven me ve, se levanta y alza las manos para hacerme un guay.
¿Estás bien? Subamos para que podamos hablar. Te esperaré aquí abajo, dice Mai en voz baja. Jade asiente mientras me pasa un brazo por los hombros y entra conmigo. Nos metemos en el ascensor para ir a mi habitación. ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo algo? En cuanto ponemos un pie en mi habitación, Jay me dispara con preguntas. Le cuento cómo el señor Creed fue la razón por la que Kim y yo nos peleamos la semana pasada. Cómo fue ver a mi madre a su casa. Cómo me peleé con ella y el hecho de que dijera que nos odiaba a mi padre y a mí. Desahogo todo lo que tengo reprimido en el corazón delante de él, excepto lo referente a mi relación con Kim. Cuanto más hablo, más me duele el corazón, pero aún así me siento bien por compartirlo con alguien. El dolor parece remitir cuando alguien en quien puedo confiar está a mi lado. Ese maldito señor Creed se ha pasado de la raya. Creo que tendrás que informarle al jefe. Jade golpea el sofá con la mano, furioso. Ha despreciado al señor Creed desde que ocupó el puesto de gerente de departamento, que debía haber permanecido a Pivaz. Y ahora que me he metido en este lío por su culpa, Jay se enfurece aún más. ¿De parte de quién crees que estará el jefe? ¿De un empleado que no tiene ninguna relación con él o de su propio sobrino? Le pregunto. Se queda desconcertado y luego exhala profundamente con frustración. Tienes razón, pero rayos, esto es jodidamente rastrero. Es evidente que te está acosando. Hablaré con él directamente. Le diré que se detenga. Sí, decírselo directamente es buena idea. Tal vez deje de molestarte. Y sobre tu familia... Jay simplemente deja de hablar. Fuerzo una sonrisa y asiento cansado. Está bien. De hecho, saber la verdad es bueno. Por fin quedó todo claro, y ya no tendré que sentir nada al respecto. ¿De verdad no sentirás nada?, pregunta Jade en voz baja. Sé muy bien que lo que acabo de decir no es posible, porque mamá sigue siendo mi madre, y cada vez que pienso en este asunto me sigue doliendo. Algún día mejorará, le digo, mientras me consuelo a mí mismo. Sí, estoy acostumbrado a que me hagan daño. Saber un poco más de la verdad no me matará. Algún día podré superarlo. Nada podrá ser peor que hoy. No te preocupes, aún me tienes a mí. Jade me aprieta ligeramente el hombro, mientras habla con rostro serio. Cuando miro la cara de Jade me siento culpable. Lamento haberte llamado para molestarte. Digo, es domingo. Jade debería estar descansando cómodamente en su casa con su novio, pero lo llamé y lo molesté. No fue ninguna molestia, eres mi amigo. No es gran cosa. Su mano blanca empuja ligeramente mi cabeza y luego sonríe. De todos modos, ¿estás bien ahora? ¿Quieres que me quede a dormir contigo? ¿Puedo pedirle a Mai que se vaya a casa sin mí? Estoy bien, ya me siento mejor. Deberías volver a casa, o si no, Mai no tendrá a quien abrazar esta noche y me maldecirá. Me burlo de él al recordar que vi a Mai subir a Instagram un video suyo abrazando a Jade en la cama. Por aquel entonces, nuestros compañeros se burlaron tanto de Jay por esto que Jay se sonrojó y hoy todavía se sonroja. Rayos, no dejaré que vuelva a tomarme fotos. Jay se queja mientras se levanta. Te llevaré abajo. No te preocupes, tú descansa un poco. Yo puedo bajar solo. Nos vemos mañana. Lo acompaño hasta la puerta. Una vez que el silencio vuelve a apoderarse de todo el departamento, miro por la ventana y veo que el cielo está cambiando de color. El sol está a punto de ponerse, así que entro en la cocina. Me preparo una tortilla tailandesa para cenar. Me ducho, me cambio y me quedo en el dormitorio. Mi mente va a la deriva, entre las diversas cosas que he vivido recientemente. Me peleé con Kim, me presionaron en el trabajo y llegué a saber cuánto me odiaba mi madre. Miro el teléfono en la mesita de noche con decisión. Lo que voy a hacer afectará sin duda a mi carrera, pero es inútil huir del problema. No quiero tolerarlo más. No me importa qué pueda ocurrir. Cojo el teléfono y hago una llamada de voz a través de Line.
a raíz del problema de hoy. Hola, non uea. La persona al otro lado de la línea responde la llamada con rapidez. Respiro hondo y digo con voz contrariada: ¿por qué fuiste hoy a la casa de mi madre? Estaba haciendo unos recados en ese vecindario y me acordé de que tu familia vive por allí, así que pasé a saludar. ¿Y cómo sabías cuál era la casa de mi madre? ¿Miraste mi documento de solicitud de empleo? Tengo que conocer la información de mis subordinados. No lo admite directamente, pero es una forma de admitirlo de su parte. Es gerente y sobrino del dueño de la empresa. Si quiere ver el expediente de su subordinado de departamento, al trabajador de recursos humanos, que solo es un empleado de la empresa, le costaría mucho negarse. Me estás acosando. Deberías decirme con franqueza lo que quieres de mí, digo impaciente. La persona al otro lado de la línea ríe por lo bajo antes de responderme. No, Nuea, tú ya sabes lo que quiero. No te hagas el difícil, puedo impulsarte a un puesto más alto, dice mientras me persuade con una falsa voz suave que me dan ganas de vomitar. Por fin se ha revelado. Al principio tenía la intención de hablar con él mañana, pero ahora mismo, mientras hablo con él por teléfono, siento un asco tremendo. Hoy fue a la casa de mi madre. Puede que algún día me espere frente a mi departamento, presionándome hasta que ceda a su presión, pero nunca dejaré que eso suceda. Lo entiendo, respondo tajante. Luego cuelgo el teléfono y me levanto de la cama. Me dirijo a mi laptop y la enciendo para redactar un correo electrónico. Entendí que ya no puedo trabajar con un supervisor con exactitud. Aunque no hay muchos días fríos en la capital de Tailandia, la señal que indica que es invierno es que el sol tarda más en salir del horizonte para brillar con fuerza que en otras estaciones. Por ejemplo, hoy, cuando bajo del taxi, el cielo acaba de abrirse para dejar que el sol ilumine completamente la ciudad, casi a las 7:30. Miro a mi alrededor y veo a mucha gente caminando, arrastrando sus maletas por todas partes, algo típico de un lugar que nunca duerme. Normalmente es en este momento apenas estaría saliendo de mi departamento o estaría en la autopista, frustrado por la congestión del tráfico como todos los días. Pero hoy me levanté más temprano de lo habitual. Dejé el coche en mi condominio y cogí un taxi al aeropuerto internacional Dong Nguyen, llevando solo una mochila, en vez de ir a la oficina como cualquier otro día. Creo que ya no necesito ir allí. Me acerco a la pantalla de información de vuelos. Mi vuelo sale dentro de 2 horas, así que ahora mismo aún tengo tiempo de atar los cabos sueltos antes de subir al avión. Por lo tanto, decido sentarme, cojo mi teléfono y llamo a mi mejor amigo. Jade, ¿dónde estás? Ahora mismo estoy en la oficina, aún no ha llegado nadie. Date prisa, estoy tan solo aquí. Por favor, abre el cajón de mi escritorio. ¿Qué? El cajón de mi escritorio, ábrelo, repito. Bien, espera, dice Jade. Oigo ruidos de traqueteo en la línea, antes de que vuelva a hablar. Ya lo abrí. ¿Ves un sobre en blanco? Sí. Por favor, llévalo a recursos humanos, digo. Esta vez, el otro extremo de la línea está completamente en silencio. ¿Qué hay en este sobre? Pregunta Jade con voz seria. Una carta de renuncia. Ya envié un correo electrónico a Pitón anoche. ¿Puedes darle la carta? Por favor, discúlpate con él de mi parte por no haberle informado de mi renuncia con un mes de anticipación. Y no tengo ningún pendiente. No tienes que hacer ningún trabajo extra en mi lugar. Ya he terminado todo. No hay respuesta. Jay debe estar realmente sorprendido. En realidad, lo había pensado durante mucho tiempo. Se lo había consultado a Jay, diciéndole que, si no podía soportarlo más, renunciaría. Le había dicho que era la última opción que quería elegir, porque tengo pagos y deudas que cubrir todos los meses. En una situación económica como la actual, no quería quedarme sin trabajo. Pero no puedo aceptar el hecho de que el señor Creed propasara los límites conmigo, así que me descargué el formato de carta de renuncia
y lo rellené por si acaso había una emergencia, aunque no esperaba tener la oportunidad de usarlo de verdad. No se la darás, ¿verdad? Claro que no, cálmate, Uea, ¿de verdad quieres esto? Sí. Anoche llamé al señor Creed y me dijo claramente lo que pensaba de mí. No estoy de acuerdo con eso. Jade, no puedo trabajar con alguien así, no quiero estar siempre mirando por encima del hombro para ver cuándo me va a acosar sexualmente. ¿Me entiendes? Se oye un profundo suspiro. Para mí no fue fácil decidir renunciar. Estaba bien trabajando aquí. Tenía buenos compañeros, tenía a Jay, que es mi mejor amigo, y con quien siempre nos hemos apoyado mutuamente. Pero Jay sabe por lo que he pasado, y también está preocupado por mi seguridad. ¿Estás seguro? Sí. ¿Y qué vas a hacer ahora? Estoy pensando en quedarme un tiempo en otra provincia, antes de volver a trabajar en Bangkok. Estoy en el aeropuerto ahora mismo. En 2 horas, yo... Espera, ¿a dónde irás? Interrumpe Jade algo frenético. Vuelvo a mirar el panel de información de vuelos. No sé cómo responder a aquella pregunta. Tengo un lugar en mente, pero no sé con seguridad si me recibirán bien cuando llegue. Si no es así, supongo que tendré que buscar un nuevo lugar donde alojarme. Espera que sepa con seguridad dónde me alojaré y volveré para ponerme en contacto contigo. Corto la conversación y cuelgo el teléfono. Jay me llama 2 o 3 veces más, pero no contesto ninguna de las llamadas. Me giro para mirar la mochila que está llena de ropa y algunos productos de cuidado personal, mientras sonrío amargamente. Al fin y al cabo, sigo siendo un cobarde y un perdedor, pero esto es lo único que puedo hacer. Un empleado como yo nunca podría derrotar al sobrino del dueño de la empresa. Un hijo nacido de un error nunca podría ganarse el corazón de su madre, y el amor no lo conquista todo como en las novelas. Demasiadas cosas me inundan. Estoy cansado. Quizás no está tan mal que quiera alejarme un rato para lograr calmarme. Bajo la vista mi teléfono y abro una conversación con alguien en Line. De lo que me arrepiento es de haber dejado pasar demasiado tiempo. Pensé que aún me quedaba tiempo, por eso no me disculpé con King la semana pasada, pero en realidad nunca sabemos lo que nos va a pasar en el futuro. Cuando uno se da cuenta ya es demasiado tarde. Puede que no tenga la oportunidad de pedirle disculpas a la cara, y para cuando volvamos a vernos, puede que todo esté entre nosotros ya enterrado para siempre. Mi garganta parece estrecharse mientras mis dedos presionan lentamente el teclado. Me concentro en cada palabra que escribo con múltiples sentimientos a punto de estallar. King no es vengativo. Puede que tenga el corazón lo bastante bondadoso como para comprenderme y volver a ser mi amigo. King, siento haberte hablado de esta manera. Sé que estabas preocupado por mí, pero aún así perdí los estribos contigo. Gracias por preocuparte por mí. Gracias por estar a mi lado. Lo siento mucho. Escribo los mensajes y me quedo mirando esas palabras durante mucho tiempo. Aunque tengo muchas cosas que quiero decirle, aunque me cueste demasiado escribirlas, ahora me voy de aquí. No quiero irme sintiéndome que le debo algo. Tiene que terminar esto. No, debería haber terminado hace mucho tiempo. Ni siquiera debería haber ocurrido. Pero no puedo negar el hecho de que he sido realmente feliz durante el tiempo que sucedió. Y dejemos de ser amigos con beneficios.